Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar mi mayor enemigo y mirarlo en ti. Yo creo en tu resurrección porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque soy feliz junto a ti, porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor, vivirás en mí. Yo creo que tú, Señor, vencerás en mí. Yo creo que tú, Señor, morarás en mí. Para siempre, Señor. Yo creo en tu resurrección, porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor. Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar, porque tengo tanto, tanto, tanto. Buenos días a todos. ¿Cómo están en esta mañana hermosa? O no sé si ha cambiado la temperatura, pero estábamos en la clase de inglés antes y creo que sigue siendo un buen día, ¿verdad? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico del sábado por la mañana. La semana pasada estuvimos hablando sobre Pedro, ¿no? Creo que hicimos bastante extensivo el estudio de Pedro. Y entonces, ese es como uno de los apóstoles que tenemos que es más conocido, pero que quizás menos estudio nosotros habíamos hecho sobre él. Y pudimos ver su vida, su entrega, su misión y cómo nos lo presentaban como modelo de apóstol o modelo de discípulo en los evangelios, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de las figuras del cristianismo primitivo, me gustaría mucho poder hablar de todos los apóstoles, ¿verdad? Pero la realidad es que, como ustedes ya lo han ido comprobando, no tenemos mucha información en las escrituras, sino que tenemos diferentes tradiciones. Y ustedes saben que a mí lo que me gusta es mucho la escritura. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en lo que nos vamos a enfocar hoy, lo que trabajaremos en esta mañana es, pues entonces ya si tuvimos a Pedro, que es uno de los pilares de la iglesia, pues vamos a hablar ahora de Pablo y sus compañeros. Pero yo tuve no sé si Adriana está conectada y si Beca está conectada, porque hubo una pregunta
que antes de entrar en este tema, quizás podríamos hablar. Adriana, déjame saber si tú estás ahí para que les pueda responder esta pregunta. Porque también tenía que ver algo con catequesis. Yo no sé, hubo alguna, pues en las preguntas del RCIA y en las preguntas de los niños de catequesis. Creo que Adriana no está, ¿no? Ok. De todas maneras, voy a darle respuesta a la pregunta. La pregunta era que parece ser que salió con los niños de catequesis, salió con la gente del RCIA, a Juan Carlos también le preguntaron eso, y la pregunta es, si Adán y Eva son personajes, digamos, simbólicos, entonces, ¿por qué hablamos del pecado original, no? Básicamente, creo que porque los niños han estudiado la evolución y pues evidentemente que Adán y Eva son figuras simbólicas en nuestra Sagrada Escritura. Y entonces ellos dicen, pues si no existieron, me parece que la pregunta decía así, un niño había dicho, si no existió, pues no tiene que existir el pecado original, ¿verdad? Y pues esa era la pregunta. Ok, vamos a la respuesta que le quiero ofrecer, ¿no?, a esta pregunta es, evidentemente que en la Sagrada Escritura nosotros no buscamos como gente de fe, como en nuestra tradición católica, nuestra tradición cristiana especialmente, no buscamos en la Biblia cosas que, personajes, lugares, historias, no buscamos en ello cosas históricas como las entendemos hoy en día nosotros, sino que buscamos en ellos y encontramos en ellos ejemplos de fe a vivir, ejemplos de cómo podemos caminar nosotros en la presencia de Dios, cómo podemos nosotros ser gente que vive esta historia de la salvación que se presenta en la Sagrada Escritura y que culmina pues cuando todos vayamos al cielo en la segunda venida de Cristo y en la resurrección, ¿verdad? Entonces, que Adán y Eva hubieran existido o no hubieran existido, que sean, ¿cómo lo explicamos, no? Para que no suene mal, ¿no? No es no es lo que yo tengo que estar buscando. Lo que tengo que estar buscando en la Sagrada Escritura es que cómo estos seres humanos, Adán y Eva, desobedecieron la voluntad de Dios. Y ese es el pecado original nuestro. Si a veces, y Adán y Eva representan toda la humanidad, y Adán y Eva, y habemos muchos Adanes y Evas hoy en día, ¿no? Entonces es que no vayamos, porque claro, los niños van a la escuela y aprenden lo de la evolución y aprenden todas estas cosas, entonces queda como que entonces no es verdad, no es cuestión de decir si es verdad o no es verdad, si existió o no existió, es cuestión de ver cómo te afecta tu vida espiritual. Otra vez, para la homilía que yo había hablado, creo que fue el jueves, el del compartir nuestra vida espiritual. Eso lo importante es el compartir desde el corazón la fe. Lo importante es eso, ¿no? De decir, no nos agarremos de las ramas, ¿no? La historia, hablar de Dios es sumamente difícil porque Dios es Dios. Entonces, lo que tengamos en un papel, lo que tengamos, es nuestro lenguaje humano. La Sagrada Escritura está puesta en lenguaje humano para que lo podamos entender y comprender, pero lo que estamos intentando transmitirse ahí es un lenguaje divino. Entonces, el que centrarnos en eso son a veces muy excusas, pero ¿qué es lo que hay en el centro de este pecado de Adán y Eva? Es la desobediencia al plan de Dios. Dios los tenía viviendo o nos ofrece a nosotros como humanos una vida de plenitud y de totalidad, y nosotros decidimos ser esclavos del pecado, de la desobediencia, del individualismo y de nuestra propia arrogancia, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero sí al menos creo que le da algunos materiales para Adriana y para Juan Carlos cuando quieran comentarle a los niños de catequesis eso, ¿verdad? Ahora sí, entremos en lo que veníamos a hablar hoy. Pues
Eloy, vamos a poner la segunda slide. ¿La segunda? Yes. Pablo nació en Tarso. ¿Ok? Pablo nació. Ujú. Ya está. Perfecto. No, que estamos en español. Pablo es... No, ok, good. San Pablo. San Pablo es un personaje bastante conflictivo. Primero que todo porque Pablo no hizo parte de ese grupo de discípulos llamados por Jesús. No hizo parte de ese grupo de los cuales caminaron y fueron con Jesús y estuvieron en los momentos que Jesús hizo sus curaciones, en los momentos que Jesús multiplicó el pan. No, Pablo no tiene nada de eso. Y eso va a hacerlo como un personaje que le debe o que le queda debiendo en referencia o en comparación a los otros. No, Pedro está desde el primer momento, aunque lo niegue, pero está hasta el último momento, ¿verdad? Y Pablo es como alguien que cae de por aquí y llega y empieza, ¿verdad? Pedro nació en Cafarnaúm probablemente, en la tierra de Galilea donde Jesús empezó su ministerio. Pablo no, Pablo nació en Tarso, como lo pone ahí en los Hechos de los Apóstoles 9. Entonces, Pedro, nosotros vemos, es un pescador que se convierte en pescador de hombres. Es una persona quizás que no vaya a tener o no haya tenido mucha educación teológica, digámoslo así, en comparación a lo que Pablo pudo tener de educación, ¿no? Pedro es un buen ejemplo de muchos de nosotros, ¿no? Bautizados, que hicimos nuestra catequesis, que creemos en nuestra fe y que la vivimos de una manera, pero no hemos explorado más, ¿verdad? Y Pablo es al contrario, es una persona que nació en Tarso, pero luego se educó muy bien en las filosofías de su tiempo, pero también se educó bajo Gamaliel, que también en alguno de estos días en una homilía hablé de aplicar el principio de Gamaliel para nuestras decisiones y todo, ¿verdad? Para ver si lo es de Dios o es de nosotros, ¿no? Entonces, para que vean que todo, a menos yo me acuerdo de mi homilía, no sé si ustedes se acuerdan de las mías, pero yo sí, ¿no? Entonces, él se educó en Jerusalén bajo los pies de Gamaliel y ahí aprendió pues muchas cosas sobre la fe, ¿no? Y ahí es donde cuando estando en Jerusalén se da cuenta de lo que está pasando con el movimiento de Jesús y sabemos que se convierte después en perseguidor en inglés, en perseguidor de los primeros cristianos, de los seguidores de Jesús, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de Pablo? Que era judío, hebreo, de padres hebreos y ciudadano romano. Eso no lo era Pedro. Y muchos de otros discípulos. El ser ciudadano romano le concede un estatus diferente a los otros discípulos, apóstoles, seguidores de Jesús. ¿Qué le ofrecen? Que ahora ya estamos viendo, recuerden que los Hechos de los Apóstoles nos habla un poquito de cómo se expandió nuestra fe hasta los confines del mundo, hasta la capital del Imperio Romano, que es Roma, ¿verdad? Y el hecho que Pablo sea romano ya nos va dejando y nos va comunicando algo, que la fe está empezando a permear la cultura romana del Imperio Romano. Y claro, a Pablo le va a venir muy bien cuando lo quieren perseguir, cuando lo quieren juzgar, porque claro, siendo ciudadano romano, tenía más derechos que no serlo, ¿no? Ahora, y en cuanto a idiomas, pues Pablo era bilingüe, seguro, como muchos de ustedes son bilingües, hablan español e inglés, y sus hijos no deberían dejarles perder eso de ser bilingües, porque es perderlo todo. Pablo habla hebreo por parte de su familia, de origen de su cultura, de los judíos, hebreo, ¿verdad? Y habla griego, que es el idioma
del imperio local. Vea, aquí hay un buen ejemplo para nosotros. El español, para muchos de los niños, sus hijos, es el lenguaje de nuestra cultura, de nuestra fe. Así era el hebreo para Pablo. Y el griego, en este caso para nosotros, el inglés, es el idioma pues de la cultura, del país, del imperio en el que vivimos, ¿verdad? Y deberíamos mantener eso, ¿no? Pablo también era bicultural, ¿no? O sea, entendía muy bien la cultura judía y entendía muy bien la cultura romana o helenista. Es decir, era un pez que se podía mover en esas dos aguas. Otra vez, que los hijos, que sus familias sepan bien celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe y también celebrar el 4 de julio, ¿verdad? Pero que no tengamos todos, promovamos eso, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ¿qué le da a Pablo? Si Pedro se centra en Palestina, es decir, en Jerusalén, Samaria, Galilea, pues se centra ahí porque él tiene sus herramientas para anunciar ahí. Ahora, si el mensaje de Dios, si el mensaje de Jesús como resucitado necesita expandirse, se necesita un personaje que sea capaz de navegar en las dos aguas, la cultura judía, la religión judía y la cultura grecorromana. Entonces, claro, Pablo es la bisagra perfecta para llevar el mensaje de Dios a los gentiles. Y gracias a Pablo, y muchos como él también, ¿no? De discípulos, seguidores, pues nosotros hoy en día tenemos nuestra fe. Si no, pues no sé qué tendríamos, ¿verdad? Pero él fue el que hizo ese paso de decir, ok, ya no solo vamos a ver a nuestra fe desde el punto de vista de Palestina o el pueblo judío solo, y si no eres judío ya no puedes creer, sino que lo vamos a ver más en la expansión de como la promesa que le hace Dios a Abraham, que será el padre de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, porque Pablo comprende eso, porque Pablo tiene ese conocimiento teológico y ese conocimiento bíblico de su tiempo, de su cultura judía, es capaz de decir, no, es que el mensaje no es solo para el pueblo judío, que es el pueblo de Dios, pero es para todas las naciones a través del pueblo judío. Y eso lo vamos a ver clarito en su carta, por ejemplo, a los romanos, que va a explicar y va a ir todo de atrás hasta Abraham, como padre de la fe para todos, ¿no? Bueno, si vemos también a la siguiente diapositiva, Eloy. Si vemos su nombre de nacimiento, su nombre de nacimiento fue Saulo, ¿verdad? Pero cuando empieza su trabajo misionero, a partir de la siguiente, ¿no? Cuando empieza su trabajo misionero... Pablo nació... No, the other one, next one. No, that's the first one. Oh, that goes like that. Su nombre no, cuando él empieza su ministerio, cambia al nombre de Pablo, ¿verdad? Y eso lo vemos en el capítulo 13, donde ya empieza a tomarse en serio. En el capítulo 9 vemos la historia de la conversión de Saulo, ¿verdad? Y cómo en su camino a Damasco, que también ayer lo hablábamos en la homilía, ¿no? Pues más que conversión es un entendimiento profundo, una profundización en su propia fe, de comprender el verdadero llamado de Dios para él, la misión que él tiene ahí. Entonces, cuando se da cuenta de que se ha equivocado, está yendo en una dirección que no es, y comprende a qué lo está llamando Dios, entonces ya va a Damasco y empieza a anunciar. Ahora, claro, es hasta el capítulo 13, del 9 al 13, es cuando Pablo realmente recibe su nombre como Pablo, que va a empezar su misión. Y ahí, y lo vemos no solo en los hechos que lo comenta, sino que también en el inicio de sus cartas. Ya se va a presentar Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Pues Pablo es su nombre de ciudadano romano, y Saulo pues es lo que lo identifica como su nombre de
de judío que tenía, ¿no? De hebreo. Se educó, ya lo sabemos, se educó como fariseo. Por eso muchos esto lo hemos hablado ya muchas veces en nuestras homilías, cuando hay los enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, ¿no? Los fariseos no es que fueran gente mala o malvados, pues es un movimiento de personas que creían plenamente y eran muy celosos con la Torah, con la enseñanza, con la ley y las tradiciones judías de su pueblo, que ellos básicamente decían, si esto es la ley que Dios nos ha dado, estas son las enseñanzas que Dios nos ha dado, si la vivimos a rajatabla, nos vamos a salvar, ¿vale? Entonces, por eso eran muy celosos de no quererse contaminar o nada. ¿Y qué pasa? Como todos nosotros, que cuando tenemos una convicción, cuando tenemos una creencia, cuando queremos algo, pensamos y esperamos que todos piensen igual que nosotros. Eso si quiere ya pregúntenle ustedes en el hogar, y verdad, que cuando el uno quiere una cosa, quiere que los demás pensemos todos iguales. Y es lo que le pasa a Pablo, ¿no? Pablo se educa como fariseo, se educa siendo súper riguroso en el cumplimiento de la ley, que entonces va a empezar la persecución, va a ser perseguidor. ¿Por qué? Porque esta gente no está cumpliendo lo que él, lo que él cree que debería hacer, ¿vale? Y por eso Jesús tiene muchos enfrentamientos con ellos, porque ellos quieren, no es porque no estén viviendo la fe. Jesús, recuerden que a veces los enfrentamientos era básicamente ¿por qué no muestran misericordia? ¿Por qué no muestran compasión? ¿Por qué no muestran empatía con todos los demás? Que dicen, ponen cargas pesadas. Eso es falta de empatía, ¿verdad? Quieren no comer con pecadores, ¿no? Los conflictos con pecadores. Bueno, Dios ha dicho para que los enfermos son los que necesitan cura, no los que están sanos, ¿verdad? Las leyes del sábado, dice, bueno, ¿qué es mejor dejar morir a esta persona o hacer el bien? Entonces, o sea, todas esas cosas, los enfrentamientos no es por que sean religiosos o no religiosos, los enfrentamientos es porque se han vuelto tan rígidos o son tan rígidos que son incapaces de ponerse en la piel del otro. A nosotros nos pasará, muchos de nosotros somos fariseos y hacemos y nos creemos que juzgamos y nos creemos que la manera como yo vivo mi fe, la manera como yo rezo mi rosario, la manera como yo soy, es lo que me va, lo que es, y el que no haga eso, pues mal, ¿no? Nada. Pasamos a la otra slide. ¿Qué le pasa a Pablo? Pues hay lo que se dice la conversión, ¿verdad? Jesús se reveló, apareció a Pablo, entonces lo que llamamos la conversión, esto en el camino de Damasco. Pablo lo va a contar, lo cuenta en la carta a los Gálatas, y él empieza un ministerio ahí que ya va a llevar las palabras de Dios, ya va a llevar los mensajes a otros lugares, ¿no? Dice que cuando empezó, conoció, se fue a Arabia, a Damasco, a Siria, Cilicia, y empezó evidentemente que tuvo cierta conflicto, cierta oposición por otros, los judíos, ¿no? Porque ya como que ¿qué ha pasado? O sea, usted no era un gran fariseo y ahora que se fue para otro lugar. La misma gente, los cristianos creyentes de Jesús, estaban asustados de que este hombre ¿ahora qué? Si ese era el perseguidor, ¿qué vamos a hacer con él, no? Bernabé, sin embargo, si se acuerdan, Bernabé es una de las personas que vende sus posesiones y se la da a los apóstoles al principio de los Hechos de los Apóstoles, y Bernabé se convierte como un padrino para Pablo en la comunidad cristiana, ¿no? O sea, Bernabé, que es un hombre que ha compartido sus bienes, que es un hombre que tiene un cierto estatus en la comunidad cristiana primitiva, pues se apadrina a Pablo diciéndole, no, es que él ha tenido un proceso de cambio, él ha tenido un proceso en el que ahora comprende bien lo que es, ¿no? Y es el que lo va llevando, lo guiando, y empiezan un ministerio juntos, pero después se pelean o se dividen, tienen desacuerdos, Pablo va por su cuenta y Bernabé por su cuenta, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, aquí viene a entrar
una ciudad muy importante que es Antioquía, como el centro logístico para Pablo y Bernabé. Entonces, Pablo, tradicionalmente se conocen los viajes de Pablo, y si fuéramos a hacer una clase de Pablo y fuéramos a hablar de él, nos daríamos cuenta que no son tan viajes tan así como salir de aquí y volver, como si nosotros vamos a un viaje a Chicago, ¿verdad? Salimos de Racine, vamos a Chicago y volvemos. No, los viajes de Pablo son un poquito más diferentes. No siempre regresa al mismo lugar, no siempre, y no es un viaje de un día o 2 días, sino de varios días, ¿no? Pero Antioquía rápidamente es donde los cristianos son por primera vez llamados cristianos, y son ese lugar que se convierte en centro logístico para la misión. Es la iglesia de Antioquía, que parece ser una iglesia que tiene mejores bienes, y son los que van a empezar a mandar y a patrocinar estos viajes, porque recuerda que tienen que ir, tienen gastos, tienen que llevar, y ellos van andando, ¿no? Pablo y Bernabé juntos van a participar en algo que se llama el Concilio de Jerusalén, ¿no? Que si estuviéramos estudiando historia de la iglesia, pues se dice que es el primer concilio de la iglesia. De cara a los biblistas es más bien un debate teológico, un debate en el que se pone en juicio o en tela de juicio la misión a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no son judíos. Básicamente es donde se ponen de acuerdo si podemos incluir en este movimiento de Jesús a gente que no es judía o no, ¿vale? Entonces, no sé si no dan más, no es un concilio como hubiéramos entendido ahora el Concilio Vaticano II, pero sí es una reunión en la que tienen que tener una decisión, tomar una decisión, ¿vale? Hay un pequeño, después del concilio de Antioquía, del concilio de Jerusalén, o después de esta reunión en Jerusalén, viene el conflicto con Bernabé. Y el conflicto con Bernabé también hay un conflicto con Pablo. Y es simplemente porque ellos están en este dicho, con Pedro, perdón. Conflicto con Bernabé y Pedro. Y los tres, Pablo, Bernabé y Pedro, ¿no? ¿Cuál es el conflicto? Que en Jerusalén ellos deciden que no hay ningún problema, que los... creo que tiene que dar la siguiente, the next slide. Pablo sepa. Se separa, ya. That's where we're at. Ok, good. En Antioquía, en Jerusalén, deciden que hay que incluir a todos los gentiles sin ningún problema, ¿vale? Hasta ahí no hay un problema. Y Pablo, Bernabé regresan, y parece ser, según la carta a los Gálatas, que Pedro también está en Antioquía. Y están todos comiendo juntos en la mesa, compartiendo el pan, compartiendo la cena del Señor, judíos y paganos y todos sin ningún problema, ¿verdad? Y entonces vienen unos de Jerusalén, enviados por Santiago, el que se dice hermano del Señor, y cuando llegan, Pedro deja ya no come más con los gentiles y se va a comer con los judíos. Y Bernabé hace lo mismo. Y eso a Pablo lo enfada muchísimo, porque dice, pero ustedes son unos hipócritas, porque cuando no había nadie aquí, ustedes estaban aquí y ahora sí. Entonces, básicamente dice, si ustedes no son capaces de hacer cumplir con la ley, ¿para qué van a poner a los otros a cumplirla? ¿Verdad? Y ahí tiene un poquito de choque, y Pablo sigue su camino. Entonces, claro, ahí es donde va a empezar a anunciar, y tiene muchos dificultades y conflictos para el anuncio, ¿no? Lo van echando de un lugar y otro, lo van golpeando, pero ya empieza a trabajar con otros, ¿no? Con Silas y con otros. Vamos a la siguiente slide. Expulsado. Sí. Sí. En Macedonia. That one. Uh-huh. Entonces, okay, you could go just to... sí.
Sí, son muchos viajes. It's a lot of information there. So, no. I can back up. No, you don't. I want to actually go ahead. So, Pablo, después de separado con Bernabé, empieza toda su misión en diferentes lugares, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene en claro esta misión? Pues que Pablo básicamente va de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace su misión. Ok, llega a una sinagoga donde hay gente que probablemente le vaya a escuchar su mensaje, le entienda su mensaje, habla, algunos se convierten, algunos le creen, otros no, se crea un conflicto, lo expulsan y se va para otro lugar. Entonces, él va fundando iglesias, va fundando comunidades, va fundando centros de cristianismo, digámoslo así. Y en todos estos centros que él va fundando, en todos estos lugares que él va fundando, él deja su comunidad estructurada. Pero claro, Pablo es un carismático en el sentido no de alabanza, y sino carismático en el sentido de que tiene empuje del Espíritu Santo y que va a todos los lugares. Entonces él lo que le interesa es que la gente crea, que su comunidad se cree, pero entonces cuando una vez está fundada se va a otro lugar. ¿Y de qué manera le da seguimiento a estas iglesias? Pues a las iglesias él le da seguimiento desde las cartas. Y por eso es que tenemos, gracias a Dios, que tenemos todas estas cartas que él escribió, todas estas cartas que él le mandó a las diferentes comunidades, explicando, mejorando las enseñanzas, un montón de cosas, ¿verdad? Que claro, a él no estará presente. Por ejemplo, nosotros, o sea, la fe, vamos a tomarlo nosotros ya con los hijos, por ejemplo, de ustedes que van a la catequesis, ¿vale? El profesor, el catequista le puede dar una enseñanza, pero ¿quién es el que tiene que ir reforzando esa enseñanza? Usted en su hogar. Ese es el comienzo de la fe cristiana, porque Pablo anuncia, crea unos mensajes, sale, pero claro, una vez él da esos mensajes, una vez él se va, esta fe se ha de ir reforzando. Y claro, él lo hace con sus cartas, y va anunciando y va mandando mensajes y manda a sus seguidores. Tiene bastantes ayudantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, Silas es uno que está siempre con él, Timoteo es otro que está con él, Tito. Hay muchos que van con él. Yo lo veo más como una comunidad itinerante, ¿no? Un grupito de gente que va a evangelización, ¿no? A veces nosotros cuando escuchamos de Pablo creemos que es el solo que va andando y va caminando y va yendo, y no, hay más gente, ¿no? Hay más, la misión la lleva a cabo entre muchos, ¿no? Y evidentemente que ellos van empezando a encontrarse en dificultades, persecuciones, en momentos difíciles, la gente no quiere comprender su enseñanza. Además, el mensaje es muy chocante, fuerte, ¿no? Para los judíos, por ejemplo, que Jesús murió en la cruz, y porque el Mesías morir en la cruz, pues es terrible, ¿no? Para los griegos, decir que un Mesías, que un Dios haya muerto en la cruz, también igual de terrible, ¿no? Entonces, o sea que era un mensaje difícil de transmitir. Sin embargo, Pablo se va caminando y caminando y lo va llevando a cabo, ¿no? Entonces, Pablo en algún momento decide o quiere ir a Roma. En toda su misión, él quiere ir a Roma porque su sueño, y eso lo deja ver en los Hechos, pero también en las cartas a los romanos, él quiere ir hacia España. Ese es el sueño, ¿no? En los Hechos en ningún lugar nos sale que él fue, pero la tradición nos dice que Pablo estuvo en España y estuvo predicando en España. Pero su idea es que él quiere ir, o sea, eso se lo toma muy en serio Pablo, de que vamos avanzando, ¿no? Él está en Jerusalén, empieza la fe, ahí tiene su conversión hacia Damasco, va a Antioquía, de Antioquía sigue su expansión hacia el occidente, hacia
hacia el terreno de Roma y nuevas tierras de España, ¿no? Entonces, todo esto es una vida muy prolífica en comunidades, una vida muy prolífica en sus enseñanzas. Ahora, la tradición nos dice que Pablo fue ejecutado por Nerón, por el emperador Nerón, se puede probablemente por ahí al año 64 o algo así, ¿no? Pero eso otra vez es tradición, no nos queda. Los Hechos de los Apóstoles termina con una frase de que Pablo está en su casa en Roma y continuaba enseñando, ¿no? Entonces, los compañeros de Pablo continúan su obra, ¿no? O sea, predican, o sea, una vez Pablo termina su vida, digámoslo así, una vez queda arrestado en Roma o muere, después de esto siguen sus compañeros que le van anunciando y van predicando el mensaje, ¿no? Y entonces, en este continuar de predicar el mensaje nos encontramos como las cartas, pues que a Timoteo, a Tito, a los Efesios, a los Colosenses. Entonces, todas estas cartas son ya cartas que escribieron sus seguidores, que es lo mismo, o sea, ellos copian el mismo sistema de Pablo. Vamos a evangelizar un lugar, vamos a ir a un lugar y a partir de ese lugar vamos cuando nos vayamos, vamos a mandar una carta, reforzar, a dar enseñanzas más concretas y específicas según los problemas pastorales que hayan venido dándose, ¿no? Si quieres, vaya, do you know number 14? 14. Yeah, the slide number 14. Because I see we are running out of time and I want to show something. Okay. Ahora lo que ustedes van a ver cuando Eloy les va a poner ahí en la pantalla, ustedes van a ver un mapa con los lugares pues más emblemáticos de la misión de San Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos? Imagínense, a la parte si usted está mirando su pantalla, en la parte derecha abajo, vemos lo que dice Palestina, ¿verdad? Luego Damasco, y vemos todas estas comunidades, pueblos que vemos ahí, de alguna u otra manera tienen referencia a los lugares donde San Pablo estuvo misionando, ¿no? Entonces ustedes ven una carretera, una línea roja, pues esa era la carretera típica que iba hacia Roma, ¿verdad? ¿Y qué ciudades quedan ahí? Pues queda Filipi en inglés, Filipo en español, Tesalónica, ¿verdad? Abajo al sur está Atenas y Corintio. Entonces, todos estos son lugares en los que estuvo San Pablo y sus compañeros misionando, ¿no? Entonces, esa es toda la área de misión. Es decir, Pablo trae el mensaje desde el Oriente Medio, es decir, desde Palestina, Damasco, a Roma. O sea, el mensaje de Cristo va a Roma y probablemente si seguimos la tradición que hay, pues que estuvo en España, ¿no? Entonces, hay otro personaje que quiero que estemos en la siguiente slide, que no es ningún apóstol, que no es ningún discípulo y que probablemente ni siquiera nosotros lo hemos, muy pocas veces lo hemos escuchado, pero es un tal Apolo, que es otro personaje de la iglesia primitiva. Pues Apolo resulta que es, tenemos muy poca información, claro, de Pablo tenemos todas sus cartas, tenemos todos materiales de los apóstoles, tenemos todo lo que hablan de su paso con Jesús, pero de él no, y sin embargo es un gran evangelizador que evangelizó más bien la parte norte de África, en Alejandría, y todo eso ya empieza su mensaje. Y Apolo se encuentra con Pablo, de alguna manera se encuentran o entran en un poquito de choque,
Sí, de choque como personal, porque parece ser que Apolo habla muy bien, es muy bien hablado y parece ser que Pablo no es tan bien hablado. Y entonces en Corinto, cuando él viene también anunciando, si se acuerdan el mapa, quizás podríamos ir a la mapa, sí. There. Entonces, si ven, Corinto está hacia el sur, o sea, todo lo verde o azul como se ve ahí, es el mar, y la costa que se ve abajo es pues la costa norte de África, que es también por donde se va, donde dice ahí Cirene, donde se va a expandir el cristianismo también, pues por ahí está, y no sale en este mapa, creo que se me queda pequeño, está Alejandría, que es de donde viene Apolo, y claro, sube por mar y llega a Corinto, porque Corinto es un puerto en el mar, y ahí él empieza a anunciar lo mismo. O sea, el movimiento de Jesús es tan maravilloso porque mucha gente y muchos empiezan a predicarlo, cada quien invitado por el Espíritu Santo. Pues este Apolo empieza a predicar en Corinto y en Corinto empieza a haber conflictos, pero no, nosotros somos de Pablo, otros somos de Apolo, otros somos de Pedro, otros somos de Cristo, y ahí Pablo le toca hacer un poquito de resolver ese conflicto con la carta a los Corintios, con la carta a las dos cartas a los Corintios, que en realidad son como 5 mensajes todos juntos. Pero su gran conocimiento de Apolo es que es un hombre muy sabio y muy entendido en la filosofía del mundo mediterráneo. No es un hombre reclutado por Pablo, sino más bien que llega al grupo de Pablo a través de la pareja esta llamados Priscila y Aquila. Ya puedes poner the next slide. Y él ellos como que lo reclutan porque ven que tiene capacidad, ven que es un hombre que puede ser un buen instrumento para la misión, y lo añaden a este grupo de los seguidores de Pablo, lo añaden a este grupo de misioneros a anunciar, ¿no? ¿Qué nos podríamos nosotros hacer como reflexión hoy de esto? Quizás lo más importante cuando vemos a los personajes de la iglesia primitiva, lo más importante que hay que ver es que estaban todos llenos e iluminados por el Espíritu Santo para llevar su mensaje. Estaban todos llenos del Espíritu Santo para anunciar a Jesús en tierras lejanas y desconocidas. Ahora, no era un mensaje, no era un grupo de gente que se cerraba y se creían que solo unos de ellos podían, o solo un grupito, o solo esto, ¿no? Sino más bien que estaban abiertos a que cualquiera, inspirado por el Espíritu Santo, anunciara ese mensaje. Yo creo que nosotros hoy en día podemos aprender de ellos mucho, ¿no? A veces en nuestra parroquia, en nuestras iglesias, creamos grupos y entonces creemos que este grupo es mejor, que este grupo hacemos las cosas bien, que este otro grupo no las hace tan bien, que estos jóvenes no sé qué, que esto no. La idea es potenciar todo, porque todo es inspiración del Espíritu Santo, y si todo lo potenciamos, entonces el mensaje de Cristo se va a ver más claramente en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras familias, en medio de este mundo, ¿no? Entonces quizás si algo podemos aprender de los personajes, de las figuras cristianas del principio del cristianismo, es que estaban dispuestos a anunciar ese mensaje. Podían haber conflictos, pero no era conflictos de que dijeran esto, unos somos mejores que otros, sino todos querían y tenían el celo de llevar este anuncio, ¿no? Ojalá nosotros también podamos tener esa pasión, ese deseo de llevar la buena nueva de Cristo a los demás sin encerrarnos en nuestros pequeños grupitos que tengamos. Y entonces ya dejémoslo aquí para que si alguien tiene preguntas, que pregunte. Vi que en algún momento vi que Adriana había entrado ya. ¿Alguna pregunta?
Eh, Todavía no. Todavía no. ¿Hay comentarios? ¿Algún comentario? Adriana, ya respondí la pregunta, así que tienen que mirar el principio de la presentación porque le respondí la pregunta ahí, la que ustedes me mandaron por email, y creo que también le respondí, con eso le respondí la pregunta a Beca, ¿no? Sí. Sí. O sea que, Isana, no es una pregunta. ok. Ana, ¿qué vas a decir? ¿Comentario? Ana es de República Dominicana, así que tenemos gente aquí viéndonos desde otros países. Muy bien. ¿Estás? Bueno, pues me gustaría que... si no tenemos preguntas, pues podemos... quiero mirar una cosa porque para que miremos la siguiente... ¿Tema? Bueno, el siguiente tema que quería hablarles o que quiero hablarles el sábado que viene es sobre los evangelistas, ¿vale? Yo creo que evidentemente que esto podría ser, duraríamos muchísimo tiempo hablando de estas primeras comunidades, primeros personajes de la iglesia primitiva, pero que me quería representar, al menos en lo que... vale. Quería representar, ahora le respondo a Ana. Quería representar en Pedro ese movimiento de discípulos y seguidores de Jesús que se movieron más en Palestina con él. Luego quería el grupo de Pablo, que son los grandes misioneros itinerantes que llevan el anuncio a las diferentes ciudades del imperio. Y por último, entonces quiero que el sábado que viene vamos a discutir los que escriben el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Lucas, Marcos, Mateo y Juan. Las comunidades que preparan estos evangelios. Y así de esta manera veremos veremos de una manera generalizada los personajes de la iglesia primitiva. No todos de una manera exhaustiva, pero sí tendremos un abuelo de águila o a vista de pájaro, tendremos una visión de lo primero. Ana y creo que Ludari también hablaban de por qué se separaron Pablo y Bernabé. En los Hechos de los Apóstoles, el motivo que deja que Pablo y Bernabé se separaron es porque querían salir de Antioquía, Pablo y Bernabé juntos en misión. Bernabé quería que Marcos viniera con ellos y Pablo no quería porque Marcos los había abandonado en el viaje anterior, ¿vale? Eso es lo que Hechos de los Apóstoles nos cuenta, ¿no? Pablo, Bernabé, en un viaje anterior se llevan a Marcos, que es el escritor del Evangelio de Marcos, y en medio del viaje Marcos decide dejarlos y regresarse a su casa, y entonces cuando regresan a Antioquía y van a volver a emprender otro viaje, Pablo y Bernabé tienen este conflicto porque Marcos quiere venir y Pablo dice que no venga. Ahora, ese es el conflicto que Hechos de los Apóstoles nos presenta. El conflicto que Pablo presenta en sus cartas, especialmente la carta a los Gálatas en el capítulo 2, es que Bernabé, que es un gran predicador de ir a llevar el mensaje de Jesús a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, a los que no están circuncidados y que no que no les están exigiendo ningún rito de pureza judío. De repente, cuando viene una gente de Jerusalén a Antioquía a visitar, unos discípulos de Jerusalén, especialmente mandados por Santiago, el hermano del Señor, Bernabé también se deja asustar, como Pedro lo hace, y entonces se separa de la comunidad cristiana que hay en Antioquía, de los gentiles, es decir, de los paganos que se han convertido, y se va con los judíos que se han creído en Cristo a comer. Entonces se separa. Y esto a Pablo le irrita mucho y se separa simplemente por ese hecho, porque el uno
dice, ay no, es que ahora como vinieron los de Jerusalén, yo no me puedo sentar con estos porque estos no son puros como los judíos que han creído en Jesús, que sí son puros, pero han creído en Jesús. Y ese fue lo que creó la división. No sé si les aclara eso, pero eso es. Entonces, pregunta de Teresa Pérez, ¿por qué hay un punto de discusión en un momento entre los apóstoles acerca de ser circuncisado o no? Y al final de la discusión, ¿quedan finalmente de acuerdo que todos se circuncisaron? Sí, en los Hechos de los Apóstoles, y especialmente el gran tema y conflicto de lo que es conocido como el Concilio de Jerusalén, es precisamente ese tema, la circuncisión. ¿Qué quiere la circuncisión? La circuncisión es que recuerdan que recuerdan que Dios hace un pacto con Abraham. Y Abraham, para marcar, Dios le dice, yo te multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar y todo esto, y te haré el padre de todas las naciones. Ahora, para que tú demuestres que eres fiel a mi pacto, tienes que hacer que todo varón se circuncise, ¿verdad? Eso empieza en Abraham. Muy bien, padre de todas las naciones. Dale más años para adelante. Llega en el momento que, vale, Jesús viene, Jesús es judío, recuerdan, es judío, circuncidado, todas las prácticas religiosas, pero resulta que es el Mesías, que vino y murió en la cruz por todos nosotros, para la salvación de todos. Perfecto, hasta ahí todos vamos bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que una vez los discípulos empiezan a predicar, pero claro, cuando tú has predicado a los judíos no hay ningún problema porque ellos están circuncidados, pero ahora el problema es integrar gente que no era judía a este nuevo movimiento de Jesús. Y esta gente que no era judía no estaba circuncidada. Y entonces la circuncisión marcaba si eras judío o no eras judío. Entonces, para ser bautizados, la discusión era, ¿para ser bautizados se necesita que la persona esté circuncidada? ¿Sí o no? En el debate, en el Concilio de Jerusalén, terminó por decidirse que no hace falta. Y gracias a Dios, si no todos los cristianos primero de bautizarnos tendríamos que ser circuncidados, ¿verdad? Y ahí dicen que no hace falta. Y solo les dejan unas normas de comida. Y eso es lo que pasa, y con eso se va Pablo y Bernabé a Antioquía a llevar la respuesta. No, todo mundo, paganos pueden ser bautizados sin necesidad de circuncidarse, porque lo importante, y es lo que Pablo va a hablar mucho en Gálatas y también en Romanos, lo importante es la fe en el Señor. ¿Vale? Cristi tenía una pregunta. Tenía una pregunta. Cristi dice, cuando Pablo enseñaba, ¿les dejaba algo escrito en las comunidades o solo por palabra? Cristi, esa pregunta es muy buena. Sí, Pablo cuando enseñaba, venía y anunciaba a la comunidad, o sea, la enseñanza básicamente era ir y, a ver, ¿cómo lo ponemos? Las sinagogas eran el lugar donde los judíos se reunían en el sábado, a leer la Sagrada Escritura judía, ¿no? El Antiguo Testamento, para nosotros entendernos, ¿verdad? Y entonces a veces le daban oportunidad a Pablo, o le daban la oportunidad a alguien que fuera entendido en Escrituras para que hablara. Y Pablo aprovechaba ese momento que le daban para hablarles de Jesús como Mesías. Y por eso a veces creaba conflictos. Pero entonces Pablo no se quedaba solo en hablar en la sinagoga, sino que hablaba a la gente que había alrededor de la sinagoga, que algunos creían. Y cuando esta gente creía, los bautizaban, y al bautizarse ya les daba lo básico de que es la comunidad, que era reunirse para partir el pan, ¿verdad? La cena del Señor, orar los salmos, compartir compartir en los bienes y ayudarse los unos a los otros, y vivir de una manera diferente que se refleje en el mundo de la sociedad, ¿no? De tratar a los demás con amor, con aprecio, todas estas cosas, ¿no? Que hoy en día tenemos. Y él se iba, ¿vale? Y la comunidad seguía creciendo. Esa enseñanza al principio era de palabra, la comunidad seguía creciendo, pero entonces resulta, por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, que es la primera que Pablo escribe. ¿Qué pasa? Él fundó esa comunidad en Tesalónica
y van creciendo y le habla de la segunda venida del Señor y tal, y entonces hay un problema, se muere alguien en la comunidad. Y entonces me preguntan, ¿y qué va a pasar con esta persona? Todavía no ha venido el Señor, pero se murió. Entonces, ¿va a resucitar o no va a resucitar? Y entonces, claro, Pablo tiene que escribir una carta para aclarar esa situación. Entonces, lo dejaba en palabra, pero las cartas eran como manera de reafirmar enseñanza, aclarar puntos que la gente no entendía, confirmar la gente en la fe, ¿no? Entonces, ¿cualquier otra pregunta? ¿O ya estamos? Ya estamos, ya llegamos al final. Quiero darle las gracias a todos que están sintonizando con nosotros. La otra semana vamos a estar aquí igual a las 9. So, por favor, sigue con nosotros y mándanos sus preguntas. El Padre Juan está trabajando bien duro para ustedes. So, Padre. Pues nada, que tengan un feliz día. Gracias, Eloy, por la tecnología. Ya saben, ya han podido ustedes mismos ver sus preguntas en la pantalla. Todos les agradecemos por sintonizarnos. Compartan esta página con los demás. Esta charla va a estar subida en YouTube. Por favor, suscríbanse a la página de YouTube de la Catholic Community in Central Racine. Sé que muchos de ustedes nos han estado siguiendo con las Eucaristías diarias y las Eucaristías de los domingos y se dan cuenta que la estamos haciendo aquí en la parroquia de San Ricardo, pero hemos decidido poner una foto de San Patricio en el background atrás mío para que ustedes puedan sentirse conectados con nuestra parroquia, con el lugar donde nosotros nos juntamos para la oración. Muchas gracias y que Dios los bendiga y tengan un buen día. Porque todo lo puedo con tu amor, porque sé que cuidas de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.